Fíjese que un grupo de académicos, también integrantes de la sociedad civil, acaban de anunciar la conformación del Consorcio para la Medición y la Evidencia. ¿Cuál va a ser su objetivo? Pues dar seguimiento, por supuesto también una evaluación del tema de la pobreza en nuestro país y el desempeño de las políticas sociales. Esto pues a partir, usted lo sabe bien, de la desaparición de Coneval, se pierde este bagaje pues intelectual que se fue acumulando en los últimos 20 años para dar seguimiento a un problema muy importante de nuestro país, que es el de la pobreza. Ya no habrá evaluaciones desde el gobierno federal o en una entidad independiente, y bueno, se crea esta nueva entidad. Y para platicar de este tema le damos las gracias que nos acompañe. Por supuesto, está con nosotros la doctora Graciela Teruel, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana. Doctora Teruel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafael. Te saludo a ti y a tu auditorio. Gracias por su tiempo, por supuesto. Pues coméntenos, ¿qué instituciones van a crear este consorcio para la medición y la evidencia? Sí, somos 6 instituciones. Es el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, que de hecho es un instituto que es especialista en la medición de pobreza. Va a estar el INCO también, va a estar México Evalúa, México Cómo Vamos, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y Alianza para la Pobreza. Pues son entidades que de alguna manera han venido siguiendo en estos años los indicadores que se generan sobre este tema de la pobreza. Y en la parte de la evaluación, ¿en qué se estaría trabajando como un primer objetivo, doctora Teruel? Sí, todas estas instituciones son instituciones ya consolidadas. La más joven tiene 10 años, pero la mayoría tiene 20 años de existir y han estado trabajando claramente en temas de medición de pobreza. Y en una primera instancia, lo que vamos a hacer es recibir la información que va a publicar el INEGI acerca de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares. Posteriormente, el INEGI va a hacer los cálculos de pobreza, que es algo nuevo. Normalmente, siempre el INEGI ha publicado la base de datos del ENIS, pero antes era el Coneval quien tomaba esta información, llevaba los análisis correspondientes y posteriormente daba las cifras de pobreza a conocer. En esta ocasión, este consorcio lo que va a hacer es un poco parte de esa tarea que hacía antes el Coneval, que es revisar la encuesta ingreso-gasto, cómo viene, los instrumentos que se utilizaron para su levantamiento, los protocolos, y revisar que efectivamente todo eso sea consistente y permita la comparabilidad con las cifras en el tiempo. Eso es parte de lo que vamos a estar haciendo en una primera fase. Y después este consorcio también, cada uno por su cuenta y luego todos en conjunto, estaremos publicando información sobre la evaluación de la política de desarrollo social. Claro. Y esta primera aproximación a partir de los datos de la encuesta ingreso-gasto, doctora, ¿cuándo la van a presentar? Mire, aparentemente yo creo que a finales de este mes estarán publicando la encuesta. Yo creo que las cifras de pobreza pues será después de la publicación de la encuesta, 1 o 2 días después. No sé si el INEGI ya la vaya a publicar inmediatamente también. Y nosotros estaremos recibiendo esa información y yo creo que en el transcurso de una semana o 2 semanas estaremos en posibilidades de hacer un análisis de los datos y de cómo viene la parte metodológica. Claro. Doctora Teruel, sabemos que pues el problema de la pobreza en nuestro país pues es multifactorial. Hay muchos temas ligados a la educación, al acceso de servicios. ¿En qué medida pues toda esta política social de apoyos influye en remediar un poco este tema, y en qué medida también se queda muy corto para alcanzar, pues superar el tema de la pobreza? Sí, mira, yo creo que la medición de pobreza, con la metodología que planteó Coneval, es una medición que nos permite llevar a cabo como que una
evaluación de la tendencia de los números. Obviamente tenemos los números que son los números promedio de pobreza y luego esta medición que puede desagregar en términos de carencias sociales. Estoy teniendo mucha interferencia. Sí, la escuchamos bien, doctora, no se preocupe. Continúe, por favor. Bueno. Sí, pues tenemos problemas, sí. Al parecer no nos escucha, nosotros la escuchábamos perfectamente a la doctora Teruel, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana. Vamos a tratar de restablecer esta comunicación, ella no nos escuchaba, pero bueno, un esfuerzo muy loable sin duda alguna el que estarán haciendo en los próximos meses estas instituciones para continuar con esta evaluación del tema de la pobreza. Ya la escuchamos, doctora. Muy bien. Bueno, estaba continuando diciendo que estas cifras de pobreza, con la metodología que provee Coneval, son muy buenas porque permiten dar un seguimiento a lo largo del tiempo. Sí. y se puede ir viendo pues cómo van fluctuando y de alguna manera son una especie de evaluación de cómo va la política social. Pero si uno quiere conocer más a fondo las dimensiones que componen la medición de la pobreza, creo que es importante también empezar a ver otros indicadores y ver la consistencia con las cifras de pobreza. Okay. Por ejemplo, en el caso de la carencia, acceso a servicios de salud, que nosotros sabemos que es una de las carencias que más subió, sobre todo por el tema de la desaparición del Seguro Popular, sí. y la afectación a las personas, pues vamos a ver qué pasa ahora. Probablemente va a disminuir, vamos a ver cuánto, y vamos a ver si eso es consistente también con algunos otros datos que se reportan en otras encuestas, también donde vienen indicadores como muy detallados del sistema de salud y de acceso al sistema de salud. Claro, o aspectos como la deserción de los niños a las escuelas, que pues también de alguna manera van muy ligados a la pobreza, ¿no? Y que al final pues terminan siendo una factura muy alta para esas familias, ¿no? Así es. Por ejemplo, dentro de la medición de pobreza tenemos un solo indicador de acceso a la educación, que es el desfavorecido. Pero ese solo indicador no es suficiente para entender lo que está pasando en términos de educación en el país. No nos dice nada, por ejemplo, en términos de la calidad de la educación. No nos dice nada acerca de la deserción. No nos dice nada acerca de la repetición en los ciclos escolares. Sí. No nos dice nada acerca también de lo que está pasando con la continuidad entre grados. Entonces yo creo que ese es el tipo de cosas que vamos a estar analizando a la par que analizamos cada uno de los indicadores multidimensionales de pobreza. Pues creo que será una aportación, una narrativa pues muy relevante a todo lo que significan las políticas sociales en nuestro país. Y le quiero agradecer, doctora Graciela Teruel, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, que nos haya dado unos minutos esta tarde. No, con muchísimo gusto, y estaremos listos y puestos para comunicar, pues, 10 o 15 días después del anuncio de las cifras de pobreza. Por supuesto, vamos a estar muy atentos. Que tenga muy buena tarde, doctora. Igualmente.